Hola, soy Marc de Founders and Tips y hoy hablamos con Antonio Manzanera, autor del libro Finanzas para Emprendedores, sobre el que ya hicimos una entrevista, y recientemente ha publicado el libro Los 10 Mandamientos del Emprendedor. Además es partner de Savior Venture Capital. Hola Antonio, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Desde tu experiencia y siguiendo un poco los mandamientos que has ido detectando en tu libro, ¿cuál es el principal problema que tienen los emprendedores en la gestión de su startup? Bueno, el principal problema, yo más que problema, yo lo definiría el principal riesgo que tienen Ujú. los emprendedores a la hora de gestionar su startup es el tema de la tesorería. Dado que el mayor riesgo al que se enfrentan es el de la insolvencia. Un riesgo de insolvencia es el riesgo de no poder hacer frente a las obligaciones de pago y fundamentalmente eso es lo que va a delimitar que a la larga una empresa pues termine muriendo, Ujú. termine cerrándose. Entonces, bueno, de ahí, de ese gran problema, de ese gran riesgo de insolvencia, es del que se derivan otra serie de cuestiones que son algunas de las cuales son las que he tocado en el tema de los 10 mandamientos del emprendedor, cuyo objetivo fundamental es mantener con vida a la empresa. Ujú. ¿Tan difícil es mantener con vida una startup? ¿Tanta Sí, mortalidad hay? sí, mucho. Bueno, es ¿Y, conocidísimo y es el... mortalidad por errores propios o por la naturaleza de que intentas una cosa que es realmente difícil? Bueno, eh, la tasa de mortalidad es altísima, como decía, y porque es conocidísimo es el estudio de la Caixa de que el 70% de las empresas que se crean en España no llegan al cuarto año de vida. O sea, Ujú. es una estadística demoledora. Las razones que subyacen a este dato frío objetivo pues son de muy variada naturaleza. Hay casos en los cuales hay un mal planteamiento del negocio, una elección equivocada del modelo que quiere seguir el emprendedor. En algunos casos, como digo, es esa planificación y en otros casos, a mi juicio, la mayoría es una inadecuada ejecución, no llevar a la práctica, digamos, las cosas pues como se previeron en su momento. Ujú. Dentro de este segundo aspecto, de lo que sería la ejecución, forma parte más lo que comentaba antes, de la gestión de la tesorería y de pues, otros aspectos relacionados con ella, como por ejemplo pues, la relación con los bancos, con los inversores, con los socios, que son temas que ya sí que he tocado ya más en el libro. Ujú. Uno de los temas respecto al reparto de socios es el reparto de acciones, que es uno de los temas con más facilidad se regalan acciones y bueno, se lo comentas. ¿Podrías profundizar un poquito más? Sí, bueno, la verdad es que todo el libro en general procede un poco de la experiencia que he tenido a lo largo de estos años de relación con emprendedores, algunos de ellos de base tecnológica que fundamentalmente vinieron a mí por el programa de creación de empresas de la Universidad Politécnica de Madrid. Y este punto que comentas, el de los socios, ha sido uno de los que más se han repetido a lo largo de estos últimos años de experiencia con los emprendedores, ¿no? Al final yo, cuando me vienen dos emprendedores, me cuentan su idea de negocio, tal, yo siempre hago la misma pregunta, digo, dejadme que lo adivine, que vais con el 50%, ¿no? O sea, siempre se repite este tema. Eh, Hay problemas de relación con los socios generalmente, bueno, pasado unos meses o unos años de andadura en la vida de la empresa. Es inevitable porque somos humanos y sobre todo cuando la empresa pues no va como tiene que ir, surgen ya tensiones, discrepancias, una voz encima de otra, en fin, eso es normal, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que, como decías antes, pues he notado algunos problemas o unos errores que se cometen desde el principio, como por ejemplo regalar acciones. La teoría general desde un punto de vista financiero es que nadie que no corra riesgo debe tener acciones en un proyecto empresarial y los emprendedores no son la excepción. Por eso no podemos regalar acciones a nadie, no podemos utilizarlas para retribuir pues, servicios que nos han dado en el pasado y no podemos utilizarlas pues, como si fuesen aquello, pues no sé, cosas que no tienen ningún valor, ¿no? Insisto,
solamente aquellos que corren riesgo pueden tener acciones. Y si, por ejemplo, en el caso de la empresa tecnológica, queremos dar las gracias a un profesor por una ayuda que nos prestó en el pasado, pues el peor modo de hacerlo es dándole acciones. O firmamos con él un convenio de colaboración con su cátedra o le regalamos un jamón, pero jamás regalar acciones a diestro y siniestro. Otra cosa que sale en el libro y se repite en varios capítulos es el papel que tiene la administración en ponerlo difícil, especialmente difícil con burocracia, con legislación, con la manera como está organizado el tema del pago de impuestos. ¿Podrías poner alguno de estos ejemplos que mencionas en el libro? Bueno, yo siempre digo que junto a la administración, junto a los socios, el principal enemigo de un emprendedor es la administración pública. Y en el caso de España, pues lamentablemente es paradigmático, ¿no? A mí, por ejemplo, yo cada vez que que escucho a un político del signo que sea, del partido que sea, o de la comunidad autónoma o del gobierno central, que habla en los medios de comunicación diciendo que los emprendedores son prioritarios y patatín y patatán, yo siempre me quedan ganas, o sea, me gustaría tenerlo enfrente para preguntarle cómo es posible que en España un autónomo administrador tiene que pagar al mes 314 euros, mientras que en Francia, con las mismas coberturas, se pagan 49. O sea, ¿eso es ayudar a un emprendedor? El hecho de que durante un año, que a lo mejor está el hombre trabajando, invirtiendo, desarrollando un producto, sin tener ventas, sin tener un solo cliente, le ha pagado a la administración pública 3.140 euros. ¿Eso es ayudar al emprendimiento? En fin, la verdad es que ese es un ejemplo que pongo, pero hay más. Está el tema del IVA, está el tema de las subvenciones o de las ayudas que te dan y no te dan, el tema de la financiación, en fin, hay muchos aspectos. Al final, lo único que yo pido a la administración, o yo creo que somos muchos lo que pedimos a la administración pública española, es que estorbe lo menos posible, lo cual ya es pedir. Respecto a la quinta ley que hay en tu libro, hablas de crea empleo bajo tu propia responsabilidad, relacionado con el tema de los costes fijos, y también me ha sorprendido mucho todo el tema de los costes que tiene cerrar la empresa. Que muchos emprendedores no saben que han de llegar con un mínimo de cash a ese momento, si llega el momento, para poder cerrar sin tener problemas legales. Sí, bueno, empiezo por lo segundo. Esta es una de las bromitas que nos tiene preparada la administración pública. Ya sabes que, bueno, detrás de cada esquina burocrática, como digo en el libro, hay una multa. Y si encima la esquina es de Hacienda, pues lleva recargo. Bueno, pues en el caso de ya es difícil constituir y ya es costoso, y tienes que pagar notario, registro y tal. Pues, en fin, gastos decimonónicos que no tienen ningún sentido en el siglo XXI. Y ya para cerrar, la gente piensa que, bueno, he fracasado, me he ido mal, no tengo un euro en el banco, pues cierro la empresa y me olvido. No. Para cerrar la empresa, al menos en Madrid, yo he detectado que suelen hacer falta unos 10.000 euros para cerrar la empresa. Esto es algo que la gente no sabe. Y luego el emprendedor que dice, bueno, pues no la cierro, la dejo. No, pues te puedes llegar a enfrentar a problemas tan serios como que seas tú responsable personal de las deudas de la sociedad. O sea, que no estamos hablando con cosas banales, no. Responsabilidades muy serias, ¿no? Conviene consultar con un abogado a aquellos que nos estén escuchando. Si se ven en esta situación, mucho cuidado, a consultar con un abogado, porque cerrar la empresa, aparte de tener esos costes, tiene implicaciones legales muy importantes, y no hacerlo, muchas más. Bueno, pues eso, como digo, una gracieta final, que yo lo he titulado en el libro Morirse es caro. Bueno, es carísimo en España, y por eso de, bueno, me quedo sin dinero, cierro y me voy. Bueno, pues no, así no funciona en España. Y luego el tema de la contratación, pues también viene al hilo del político de turno que te dice, bueno, aquí en España pues confiamos en los emprendedores para crear empleo. Bueno, pues el emprendedor es el último de la fila para crear empleo. Es el empresario, entre comillas, menos indicado para crear empleo. Por lo que tú acabas de decir, en España la masa salarial, el coste laboral, es un coste fijo. Y la teoría financiera, que lamentablemente pocos emprendedores conocen y que yo estoy ahí esforzándome con el libro de Finanzas para Emprendedores y tal, que se conozca un poco más,
la masa financiera, la masa salarial es un coste fijo. Y la teoría financiera dice que cuando estás trabajando por debajo del punto de equilibrio, lo cual suele ser lo normal con un emprendedor que acaba de empezar, aumentar los costes fijos aleja el punto de equilibrio y dispara el riesgo de insolvencia. Y eso lo tiene que saber el emprendedor. Por lo tanto, conviene variabilizar los costes, subcontratar en la medida de lo posible y dejar para un momento posterior la contratación. ¿Cuándo? Cuando ya esa contratación, ese personal que tú vas a incorporar laboral, pues pueda, entre comillas, pagarse su propio sueldo. Es decir, lo tienes que considerar como una inversión. ¿Qué retorno me va a generar este empleado? ¿Lo puedo pagar? ¿La tesorería me lo va a permitir? Entonces sí, pero si no, no conviene hacerlo. También comentas el tema de los clientes. Recomiendas seleccionar muy bien y analizar muy bien a los clientes, porque si no, eso también tiene importantes implicaciones a la hora de financieras y de viabilidad de la empresa. Totalmente, porque al contrario de lo que ocurre, de lo que mucha gente piensa, el emprendedor no tiene nada que ver con el empresario. Entonces, claro, tú te lees un libro de gestión empresarial y te dice que los clientes cuanto más mejor, que algunos serán más rentables, otros menos rentables, y no. Para un emprendedor no es igual un cliente que otro. Para un emprendedor la rentabilidad es secundaria. Lo fundamental es la solvencia, lo fundamental es la tesorería. Por lo tanto, no es lo mismo el cliente que te paga antes que el que te paga después. Y cuando tú tienes como cliente una empresa muy importante y muy grande de las que cotizan en bolsa, esa empresa generalmente te va a pagar muy tarde. Y si a eso le unimos que a lo mejor te paga con un margen más estrecho, estás abocado al desastre. Cuanto más le vendas a esa empresa, menos dinero vas a tener en tesorería a fin de mes y más riesgo de insolvencia vas a hacer frente. Por lo tanto, eso es lo que digo en ese capítulo de evita la morralla, ¿no? La morralla, en términos de clientes, es el cliente que te paga tarde y que te paga, además, con unos márgenes reducidos. Conviene acelerar la creación de tesorería. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, yo estoy proponiendo en algunos artículos que he escrito, pues que la administración pública, en lugar de dar algunas subvenciones o ayudas o créditos raros que está dando, que cree un fondo especial, una línea de descuento para emprendedores, para que esa factura o ese pagaré que ha recibido el emprendedor y que no puede convertir en dinero porque el banco le pide que avale o que garantice la línea para podérselo descontar, poderlo descontar con un instituto público. De tal forma que estamos proporcionando financiación a emprendedores que han demostrado viabilidad, porque la mejor forma de demostrar la viabilidad es vender. Bueno, yo he vendido, tengo una factura, voy y la descuento como nombre del banco o un instituto público. Bueno, pues eso sería de gran ayuda para los emprendedores. Eso sí, no las tonterías que hacen los gobiernos de regalo 6 meses de cuotas y contratas a no sé quién. Eso es una chorrada que no vale para nada. De hecho, la ley de emprendedores del año pasado, de octubre de 2013, no ha tenido ninguna repercusión. Porque lo que necesita el emprendedor no son ahorros en las cuotas sociales de los empleados que no voy a contratar. Lo que necesita el emprendedor es financiación. Y, por ejemplo, poder descontar facturas de clientes morralla. Eso sí que lo necesita el emprendedor. Después hay un par de puntos respecto al control del gasto, respecto a tanto en gastos superfluos como patentes, hay todo un apartado sobre eso. Y también relacionado con eso hay el tema del inventario, o sea, el gastar en inventario que después tiene un impacto también muy importante en las finanzas de la empresa. Bueno, un emprendedor con dinero, ¿qué hace? Gastarlo. Y es normal. El emprendedor necesita utilizar los recursos de los que dispone para financiar su plan de negocio y hacer gastos, o hacer frente a gastos y hacer inversiones. Pero no es lo mismo gastar el dinero que malgastarlo. Somos muchos los que opinamos, yo de una forma más radical, porque yo soy muy radical en mis opiniones, que patentar es tirar el dinero. Porque la gente piensa que tú cuando patentas algo ya tienes como una especie de escudo que evita que nadie te copie, y eso no es verdad. En primer lugar, cuando patentas, lo primero que haces es enseñar cosas, ¿no? Tú cuando redactas la patente tienes que enseñar lo que estás patentando. Mal. Enseñar mal. Es que luego, además, hay gente especializada en ver tu patente, cambiar 2 cosas y ya no la vulneras.
Pero es que ya el colmo ya de la mala noticia, de las malas noticias llegan cuando llega un tío y te copia tal cual, ya sin cambiar nada. Porque ahí lo que tú tienes que hacer es demandarle. Tienes que meterte en un procedimiento judicial que tardará años y que a lo mejor hasta lo ganas después de haberte gastado un pastón y el tío ya ni... La empresa que te ha copiado ya ni existirá. Entonces, una patente, para que sea útil, tiene que poderse defender. Y para poderla defender necesitas dinero. Y el emprendedor no tiene dinero. Y el poco dinero que tenga no lo tiene que destinar a eso. Lo tiene que destinar a crecer, a hacer productos, servicios y demás, ¿no? Por eso digo que invertir en patentes para un emprendedor es tirar el dinero. Para Apple, no. Para Sony, no. Para Samsung, no. Lo vemos en el periódico. Sony demanda a Samsung, el otro demanda no sé qué. Al final utilizan las patentes para negociar entre ellos. Pero un emprendedor, eso es tirar el dinero. Y respecto al tema del almacén, del stock, pues es también muy sencillo de entender. Si nosotros imaginemos que tenemos dos almacenes, uno es de un emprendedor y otro es de una empresa grande, y los almacenes son iguales. Hay la misma cantidad de producto en el interior. Pues bien, el almacén del emprendedor es más caro que el otro, porque para poder comprar esos artículos que tenemos inmovilizados en el almacén, hemos recurrido a unos fondos, a unas fuentes de financiación más caras, porque la empresa grande tiene un coste de capital inferior y se financia más barato. Nosotros más caro. Es decir, el stock tiene un coste oculto, es el coste de financiación, que en el caso del emprendedor está disparado. Por lo tanto, tenemos que trabajar con el menor inventario posible. La gente, el emprendedor, cuando me enseña esto también lo he visto mucho en la universidad, ¿no? El emprendedor que sale de la universidad me abre la puerta y me enseña un almacén lleno de cosas, yo solo veo dinero, parado, ahí, sin poderse utilizar, ¿no? Y eso, pues, para una empresa que siempre está buscando financiación, es un peligro. Hay otro tema que últimamente está muy de moda, que es el tema de apalancar con ayudas públicas, ENISAs, ICFs, etcétera, tu startup. Hay todo un punto de tu libro sobre este tema, el apalancamiento y cómo utilizarlo. ¿Podrías dar algunas pistas de tu punto de vista? Bueno, lo diré muy sencillo. La clave para gestionar la deuda es de sentido común. Utiliza la deuda, digamos, una deuda que siga el mismo ritmo de amortización que la generación de recursos del proyecto que estás financiando. Es decir, tú no puedes utilizar una deuda a 6 meses para financiar un proyecto de I+D que te va a generar retornos a 2 años, porque vas a tener que pagar la deuda antes de que ese proyecto te genere recursos y te vas a quedar colgado de la brocha. Bueno, pues esto que es sentido común no lo hace nadie. Entonces tú acabas de citar el caso de ENISA. Pues ENISA tiene una línea que, si no recuerdo mal, te da 6 meses de carencia y luego te empiezan a pasar las cuotas. ¿Qué ocurre si tú utilizas esa línea para financiar un proyecto de I+D que tarda 2 años en generar retornos? Que ENISA te va a empezar a pasar las cuotas antes de que tú puedas generar los retornos. Te vas a quedar sin dinero, te vas a entrar en insolvencia. Entonces, ¿para qué te vale ese dinero en ese caso de ENISA? Pues te vale para ganar 6 meses de tiempo y buscar fondos propios, buscar una fuente de financiación que no te genere tensión en tesorería porque no hay que devolverla y puedas ya financiar un proyecto a largo plazo como puede ser ese de I+D+I. Si tú utilizas el dinero de ENISA para investigar, colgado de la brocha, insolvencia, a cerrar la empresa. En general, ¿dirías que los emprendedores tienen poca cultura financiera? ¿Les falta conocimientos financieros o es que tienen una mirada cortoplacista? ¿Cómo es que cometemos tantos errores muy vinculados al tema de financiación y caja? Bueno, pues porque el aspecto financiero es un aspecto árido, antipático, ¿no? Es un coñazo. Entonces, esto por una parte es una lata. Tampoco es que se enseñe en las escuelas o en las universidades. Sí. ¿Y qué ocurre? Pues que el emprendedor que sabe mucho, pues, de producto, o es muy buen comercial, muy buen ingeniero, muy buen diseñador, lo que sea, es raro que sea muy buen financiero. ¿Cómo aprende al final las finanzas? En términos generales, pues pegándosela. Entonces, fracasas en el proyecto y te das cuenta de que es que tenías un montón de inventario que no has podido vender, un cliente que te pagaba cada vez más tarde y luego al final llegas tú
piensas y concluyes, es que he cometido este error, este y este otro. Por eso el libro. Finanzas para emprendedores, para un poco orientar lo que es la búsqueda de financiación, y los 10 mandamientos del emprendedor para poner delante del lector casos reales, además, que te puedan ayudar a aprender esto ahorrando dinero, que al final esos errores, en el caso de los emprendedores, cuestan dinero. No es lo mismo una crisis de una empresa grande que la puede sobrellevar y sale de ella y tal. Una empresa de un emprendedor que entra en crisis, raro es que despegue. Generalmente se estrella. ¿Y en qué debería gastar el dinero un emprendedor? ¿Cuáles deberían ser sus prioridades? Mira, la clave de todo plan de empresa para un emprendedor es un buen mapa de hitos. ¿Qué es un mapa de hitos? Un mapa de hitos es una relación de logros que tienes que ir cumpliendo para que la empresa sea viable. Entonces, ¿en qué tiene que gastar el dinero el emprendedor? Pues si estás en el hito 1 no puedes gastar dinero en el hito 4. Y esto lo hacen todos los días. O sea, el emprendedor que todavía no tiene el producto terminado y tal, pero y ya contrata al comercial. Ya se mete a montar la página web de no sé qué, se mete en la feria, no sé. Por orden. Hito 1, tener el producto. Venga, pues el prototipo. Lo certificamos. Luego un comercial. Luego una feria. Poco a poco. Y siguiendo el mapa de hitos. Si el emprendedor no tiene claramente en la cabeza ese mapa de hitos en la cabeza, pues es imposible que al final destine de forma racional los fondos con los que cuenta. ¿Alguna recomendación final para los emprendedores que nos estén escuchando? Bueno, la recomendación que yo le hago a todos los emprendedores es que se informen, que no tengan miedo de preguntar, que si tienen un problema o una duda seria, pues que, bueno, pues que busquen ayuda, que ahora mismo pues en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, hay gente pues que yo no sé si con más o menos conocimiento, pero con mucha voluntad, pues les pueden orientar. Y sobre todo, que tengan en cuenta una cosa muy importante, y es que al final ellos son los que corren los riesgos y ellos son los que tienen que tomar las decisiones importantes. Por lo tanto, está bien informarse, pero nadie la va a tomar por ti. La inacción yo creo que es el peor enemigo que puede tener un emprendedor que se enfrenta a una situación de incertidumbre. Por eso, pues, entre otras razones por las que yo he escrito este libro, para que si te puede servir para orientarte a la hora de tomar una decisión importante, pues que en este caso lo puedas hacer. Y por eso también lo he puesto muy barato en Amazon a 2 euros, ¿no? Me interesa muchísimo que se vea, que se lea, y sobre todo, como son consejos que he aprendido en la experiencia con emprendedores reales en la Universidad Politécnica de Madrid, pues que sea muy útil y una lectura amena para los emprendedores. Lo es. Recomiendo que la gente se lea el libro, muy fácil de leer, y muchísimas gracias tanto por el libro como por tu tiempo que nos has dedicado aquí en explicar tu experiencia a nuestra audiencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Marc. Hasta la próxima. Vale, gracias. Hasta luego.